Tal vez no lo sepas, pero el simple hecho de que estés escuchando esto no es casualidad. No llegaste aquí por un algoritmo, sino por resonancia. Algo en ti llamó a este mensaje, y el universo, que nunca deja de responder, te lo acaba de reflejar. Vivimos en una época en la que la ciencia y la conciencia comienzan a hablar el mismo idioma, y entre todos los descubrimientos que podrían cambiar la forma en que entendemos la vida, hay uno que se levanta como un puente entre ambos mundos: el efecto observador. Durante décadas creímos que el universo era una máquina indiferente, un conjunto de leyes fijas que operaban sin importar si alguien las miraba o no. Pero a comienzos del siglo XX, un experimento puso todo en duda. El famoso experimento de la doble rendija reveló algo que la física clásica jamás habría imaginado. Cuando nadie observa la materia, se comporta como una ola, una nube de posibilidades. Cuando alguien observa esa ola, se colapsa en una partícula concreta, en una sola realidad. En otras palabras, la observación cambia el resultado. El acto de mirar modifica lo mirado. El universo no es un escenario que se despliega solo, es un campo que responde a la conciencia que lo contempla. Esto no es solo una curiosidad científica, es la prueba silenciosa de algo que los místicos sabían desde hace siglos. La realidad no es algo externo que ocurre ahí afuera, es un espejo que se activa con tu atención. El físico Amit Goswami lo dijo sin rodeos: la conciencia no surge de la materia surge de la conciencia. Y si eso es cierto, si tu mirada influye en la forma en que el universo se ordena, entonces no eres un espectador de tu vida, eres su coautor. La mayoría de las personas no lo saben, viven repitiendo los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas reacciones automáticas. Se despiertan cada día observando lo que ya es, y al hacerlo, lo recrean una y otra vez. No porque lo deseen, sino porque no recuerdan que podrían mirar distinto. Pero tú sí estás recordando, porque en algún nivel sabes que lo que percibes no es toda la historia. Has sentido que cuando cambias tu estado interior, el mundo responde. Que hay días en los que todo fluye y otros en los que nada avanza, aunque las condiciones parezcan iguales. Eso no es azar, es coherencia vibracional. La realidad no te sucede, sucede a través de ti. El campo cuántico que te rodea, esa red invisible de energía inteligente, está constantemente recibiendo información de tu atención. Y no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. El Dr. Joe Dispenza lo resume así: donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y esa energía es la que instruye al campo. No tu esfuerzo, no tu ansiedad, no tu lucha, sino tu conciencia. Piensa en esto. Cada pensamiento cargado de emoción es una observación que deja huella. Cada vez que enfocas tu mente en el miedo, le das forma a una versión del futuro donde ese miedo se confirma. Y cada vez que eliges mirar con gratitud, con fe o con curiosidad, estás abriendo una nueva línea de tiempo que empieza a materializarse desde dentro. El efecto observador no es un mito. Es una ley silenciosa que opera en cada instante de tu vida. No necesita que creas en ella, basta con que mires. Porque mirar ya es crear. Entonces la pregunta no es si el efecto observador existe, la pregunta es: ¿qué estás observando tú ahora mismo? ¿El problema o la posibilidad? ¿La carencia o la plenitud? ¿La versión antigua de ti o la que está esperando ser vista para nacer? Lo que eliges observar se vuelve real, y cuando comprendes esto de verdad, algo dentro de ti cambia. Empiezas a notar que la realidad se mueve contigo, que responde a tu coherencia. Te das cuenta de que no tienes que forzar la vida, solo verla desde el lugar correcto. Esa es la puerta que estamos por cruzar. En los próximos minutos, vas a descubrir por qué tu conciencia es la variable oculta del universo, cómo influye en el campo cuántico y, sobre todo, cómo recuperar el poder de observar de manera consciente. Respira profundo, porque lo que estás a punto de entender no es teoría, es la llave para recordar quién realmente observa cuando miras. La mayoría de las personas no saben que observan de forma automática. Creen que ver es un acto pasivo, que los ojos simplemente registran lo que ya existe. Pero el verdadero observador no son tus ojos ni tu cerebro, es tu conciencia. Y esa conciencia, sin darte cuenta, está moldeando cada aspecto de tu vida. Cada pensamiento que repites, cada emoción que sostienes, cada historia que te cuentas sobre ti mismo, es una forma de mirar.
Y mirar en el universo cuántico es elegir una realidad entre infinitas posibilidades. Cuando te levantas y tu mente viaja automáticamente hacia tus problemas o preocupaciones, estás observando una línea de tiempo donde esos problemas siguen existiendo. Tu atención, como un imán invisible, selecciona una frecuencia específica del campo cuántico y el universo, obediente, la refleja. El físico Heisenberg lo expresó con claridad. Lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionarla. Eso significa que no vemos la realidad tal como es, sino tal como somos al observarla. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo evento y contarlo como dos historias completamente distintas. La diferencia no está en el evento, sino en el observador. Tu estado interior actúa como un filtro. Si observas el mundo desde la herida, verás motivos para seguir sufriendo. Si lo miras desde la calma, verás señales de sincronía. Y si lo observas desde la gratitud, empezarás a notar cómo todo, incluso lo que antes dolía, se reorganiza para mostrarte una coherencia más grande. Cada vez que sientes algo, emites una frecuencia. Esa frecuencia se convierte en la instrucción que el campo cuántico sigue para reacomodar la materia. Por eso, cuando mantienes una emoción durante mucho tiempo, esa emoción se convierte en tu realidad dominante. El Dr. Joe Dispenza lo explica así. Tu personalidad crea tu realidad personal. Si repites los mismos pensamientos, sentirás las mismas emociones. Si sostienes las mismas emociones, tomarás las mismas decisiones. Y si tomas las mismas decisiones, crearás los mismos resultados. El círculo se cierra, y así, sin notarlo, terminas observando una y otra vez la misma vida. Crees que estás atrapado en las circunstancias, pero en verdad estás atrapado en tu punto de observación. Tu cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una intensamente imaginada. Ambas activan los mismos circuitos neuronales, las mismas respuestas químicas. Así que cuando observas mentalmente una posibilidad con claridad y emoción, el universo la reconoce como real. El universo no te da lo que pides con palabras, sino lo que sostienes con atención. La energía sigue a la conciencia. Siempre. Si el universo responde a tu mirada, entonces la pregunta esencial no es qué observas, sino desde dónde lo haces. ¿Miras el presente con la memoria del pasado o desde la energía del futuro que deseas crear? Cuando observas tu vida con las mismas emociones de ayer, estás usando la misma frecuencia que generó los resultados que hoy llamas realidad. Pero cuando eliges observarte desde el futuro, desde la versión de ti que ya logró sanar o expandirse, comienzas a colapsar una línea de tiempo distinta. El Dr. Joe Dispenza lo describe como ensayar mentalmente el nuevo yo. Al sostener una intención clara unida a una emoción elevada, tu cerebro y tu corazón emiten una señal coherente, una vibración que el campo cuántico reconoce y replica. El universo no te escucha cuando hablas de lo que quieres, te escucha cuando vibras como si ya lo tuvieras. Esto puede sonar místico, pero no lo es. Los instrumentos actuales muestran que la energía humana cambia de frecuencia según el estado emocional, y esa frecuencia es información. Esa información es observación. Así que imagina lo que ocurre cuando pasas de observar carencia a observar abundancia, de mirar con duda a mirar con certeza. Tu observación deja de ser eco del pasado y se convierte en una orden hacia el futuro. El físico y místico Amit Goswami llamó a esto activismo cuántico. Actuar no desde lo que ya existe, sino desde la conciencia que sabe que la realidad es maleable. Porque en el fondo, el futuro no te espera, te sintoniza. La mayoría intenta manifestar desde el deseo, y el deseo, si nace del no tengo, refuerza la falta. La intención no pide, declara. No proviene del vacío, sino de la certeza. Cuando observas con intención, ya no esperas que el universo responda, porque sabes que ya está respondiendo. Tu cerebro empieza a reconectarse. Las redes neuronales asociadas a la culpa o el miedo se debilitan, y las de gratitud y confianza se fortalecen. Tu cuerpo comienza a sentirse como el futuro que aún no existe físicamente, y ese sentimiento es lo que el campo toma como evidencia. En palabras simples, no atraes lo que quieres, atraes lo que ya eres mientras observas. Practica la observación del futuro cada día. Imagina tu vida no como un deseo, sino como un hecho. Siente la calma de ese escenario
Deja que tu sistema nervioso crea que ya estás ahí. Para el campo cuántico, si lo observas con coherencia emocional, ya es real. Krishnamurti lo dijo. El observador es lo observado. La conciencia deja de proyectar deseos y empieza a encarnar presencia. El observador y su creación se funden en un mismo acto de conciencia. Aquí es donde todo se vuelve más desafiante y al mismo tiempo más liberador. Porque una cosa es entender que tu observación crea la realidad, y otra muy distinta es aprender a observar sin reaccionar. Reaccionar es el reflejo del pasado, observar es el acto consciente del presente. Cada vez que reaccionas, refuerzas la frecuencia que dio origen a esa experiencia. Tu energía se contrae, tu campo se densifica. El universo no distingue entre lo que amas y lo que temes, solo responde a la intensidad de tu enfoque. El cambio real comienza cuando logras mirar sin resistencia. Sostener tu atención sin juicio ni apego es la frecuencia del observador silencioso. El observador silencioso no es indiferente, está plenamente vivo, pero no atrapado. Sabe que lo que ve no es la realidad definitiva, sino un patrón vibratorio que puede cambiar en cualquier momento. Los antiguos lo llamaban testigo consciente. Los físicos modernos lo llaman coherencia del observador. En ambos casos se refieren a lo mismo, una conciencia que puede sostener la mirada sin perderse en el reflejo. Cuando logras eso, tu sistema nervioso entra en modo creación. Tus ondas cerebrales se estabilizan, tu corazón se armoniza, y el campo electromagnético que generas se vuelve más amplio y receptivo. El HeartMath Institute demostró que un corazón en coherencia puede sincronizar ritmos con otros organismos. Eso significa que tu calma tiene efecto físico en el mundo. El verdadero poder no está en hacer más, sino en ser más consciente mientras haces menos. Observar no es retirarse del mundo, es entrar en él con presencia. Cuando dejas de reaccionar, dejas de sostener la vieja frecuencia, y entonces el campo se reorganiza. Eso que llamas milagro no es más que la materia reajustándose a tu nueva vibración. Lo que no resistes se disuelve. Lo que observas con comprensión se transforma. Y lo que miras con amor, florece. La práctica del observador silencioso es entrenamiento de presencia. Consiste en mirar sin fragmentarte, sentir sin perderte, pensar sin creerlo todo. Cada vez que notes miedo, obsérvalo sin rechazarlo. Respira. Tu respiración es el puente entre la conciencia y el campo. En ese instante dejas de ser el personaje y te conviertes en el director que comprende la película. El observador silencioso no actúa desde la reacción, sino desde la claridad. Y la claridad es la frecuencia más alta del universo. Krishnamurti decía, la atención sin elección es la forma más elevada de inteligencia. Cuando lo comprendes, descubres que el silencio no es vacío, es el espacio donde la creación ocurre. Llegamos al punto más profundo. Hasta aquí has comprendido que observar no es pasivo, sino creativo. Ahora es momento de convertir esa comprensión en poder consciente. El campo cuántico no es un espacio de objetos fijos, es una sinfonía de potenciales esperando la instrucción de una conciencia coherente. Tu mirada es la batuta, tu emoción la melodía. Lo que eliges observar de manera sostenida no puede evitar manifestarse, y no porque lo fuerces, sino porque el universo responde a la frecuencia que emites. El campo cuántico no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Joe Dispenza. Y lo que eres es tu enfoque habitual, esa es tu identidad vibracional. El universo no te da lo que pides, te devuelve una copia exacta de lo que estás siendo. Cada vez que eliges observar una posibilidad más elevada, comienzas a colapsarla. Cada vez que sostienes la emoción del futuro sin necesitar evidencia, reescribes tu línea de tiempo. La creación cuántica no ocurre en la lucha, ocurre en la coherencia. El esfuerzo excesivo emite la vibración de la falta. La confianza silenciosa emite la frecuencia del resultado cumplido. Entonces aparecen las señales, sincronías, coincidencias imposibles, caminos que se abren. No porque el universo cambie, sino porque te estás reflejando con mayor fidelidad. Amit Goswami lo explicó. La conciencia colapsa la posibilidad en acto. Sin conciencia no hay realidad. No necesitas manipular la materia. Necesitas mirar con ternura, sabiendo que todo se ordena. Ya estás creando todo el tiempo.
Incluso ahora, mientras escuchas esto, tu energía elige qué se volverá sólido y qué quedará como potencial. Durante los próximos días, practica la observación consciente. Cuando notes que tu atención se va al miedo o la queja, detente. Pregúntate, ¿qué versión de mí estoy observando en este momento? Y elige una distinta. Observa el futuro como si ya estuviera aquí. Siente la paz de quien ya lo consiguió, aunque aún no lo vea. El universo empezará a reorganizarse alrededor de esa vibración. Krishnamurti también dijo, cuando observas sin el observador, hay transformación. Ese instante es el portal, el momento exacto en que mirar se convierte en crear. Deja de pedir señales y conviértete en la señal. Deja de buscar pruebas y conviértete en la prueba. Deja de esperar milagros y conviértete en uno. El efecto observador no es un fenómeno aislado, es la arquitectura misma de la existencia. Cada vez que miras con conciencia, participas en la creación del mundo. Si miles de personas comienzan a observar desde la paz, la frecuencia colectiva se eleva y lo imposible comienza a parecer inevitable. Tu atención es tu voto cuántico en la realidad compartida. Cada pensamiento amoroso, cada acto de presencia, cada mirada libre de juicio, es una instrucción hacia un mundo más coherente. Observa con amor, con propósito, con devoción, porque lo que eliges mirar con el corazón no puede evitar volverse real. No viniste a este plano para ser testigo pasivo del caos. Viniste para recordar que tu conciencia es la fuente del orden. Viniste a esculpir con tu mirada. Así que ahora, antes de cerrar los ojos, declara internamente: yo elijo qué observar. En ese acto silencioso se activa el poder más grande que existe, el de convertir la conciencia en creación. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con quien esté listo para recordarlo. Suscríbete y deja en los comentarios la frase: observo con conciencia. Así seguimos expandiendo juntos, más allá de lo visible.